Medicina Cuerpo-Mente. El doctor Vicente Ramírez González ha sido columnista en diferentes medios de comunicación. Sus conferencias, cursos y talleres en importantes empresas e instituciones han sido un gran aporte para la salud y el bienestar de muchas personas. Por su trabajo a nivel nacional e internacional, obtuvo el reconocimiento de la Cámara Junior como uno de los 10 jóvenes ejecutivos de Antioquia en el año 2003 en la categoría Innovación Médica con su propuesta Sanar desde el Alma. Les voy a pedir el favor a todos que, si son tan amables, apaguen los celulares o los pongan en silencio. Bueno, como les decía, el arte de no enfermarse integra 25 años de ejercicio médico, en donde he integrado ciencia y espiritualidad. Pienso que ya es la hora de que no sigamos caminando por rumbos separados. El hombre, en su afán de encontrarle el sentido a las enfermedades, se metió en la célula, luego encontró virus, profundizó hacia el material genético y aún así seguimos encontrando cada año nuevas enfermedades. Considero que si no integramos la espiritualidad al desarrollo del conocimiento científico, siempre algo nos va a quedar faltando. Pues es muy importante que unamos esas dos corrientes para no seguir andando de manera dividida. Tenemos que cambiar entonces la visión. Cuando uno cambia la visión de las cosas, es como cuando uno se enfoca en ese vaso. Y unos dirán que el vaso está medio lleno y otros dirán que el vaso está medio vacío. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Ambos. Tener el vaso medio lleno nos da una posibilidad de pensar de manera positiva. Tener el vaso medio vacío nos da una sensación de escasez, de limitación, quizá de pobreza, de algo que nos genera malestar, inconformidad. Por eso la propuesta de cambiar nuestra visión de la salud y de cómo nosotros nos podemos sanar es una realidad. Nos tenemos que convencer que el ser humano tiene el potencial curador y tenemos un potencial infinito creativo. Observamos alrededor este salón. Tuvo que haber pasado por la mente de alguien. Y si observamos nuestro cuerpo, en algún momento nosotros hemos participado en ese proceso creativo. Hace muchos años se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del sistema solar. Cuando se planteó de que no, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino por el contrario, era la Tierra y los demás planetas girando alrededor del Sol, la teoría heliocéntrica, todo cambió. Y lo mismo sucedió cuando Colón fue a descubrir América. Él en un principio quería llegar a la India y en esa época se pensaba que el mundo era plano, que al fondo de ese océano iba a haber era un abismo lleno de peligros. Yo quiero que ustedes hoy se atrevan a mirar hacia un futuro, 25, 30, 40 años, en donde las personas con un solo pensamiento, pero un pensamiento puro, un pensamiento sincero y un sentimiento auténtico, puedan crear y podamos crear estados
superiores de conciencia, estados de nivel de bienestar y de calidad de vida muy diferentes a lo que hoy tenemos. Nosotros deberíamos de estar en la posibilidad de vivir por encima de 100 años, pero en condiciones muy saludables. Hoy en día se nos ha dicho que en muy poco tiempo, las enfermedades mentales, el estrés, el Parkinson, el Alzheimer y todos los procesos degenerativos del sistema nervioso están haciendo de que de manera acelerada las personas se vayan desconectando, y eso es una realidad. Y uno va viendo cómo las enfermedades, como la enfermedad bipolar, las personas un día es una y al otro día es otra. Y uno empieza a ver cómo personas desde muy temprana edad se convierten en terroristas y personas con ideas suicidas. O sea que la problemática de salud mental en todo el mundo es un problema que nosotros tenemos que empezar a resolver desde ahora, desde ya. Cuando yo estaba en el Amazonas, se me ocurrió de que la enfermedad no venía desde afuera, como me habían enseñado mis profesores. Es cierto, hay hongos, hay virus, hay bacterias, pero debe haber primero un desequilibrio en nuestro interior, una pérdida de la armonía, que yo estoy convencido que viene desde el alma. Y cuando se da esa pérdida de armonía interior, el sistema energético colapsa. Y ahí es donde todo nuestro organismo atrae experiencias que unos llaman positivas y otros negativas de acuerdo a su nivel de conciencia, que nosotros debemos de asumir de manera consciente, de manera responsable, tomarla en nuestras manos para poderla transformar. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quién va a querer atraer a su vida una enfermedad tan amenazante como un cáncer, que nos genera muchas veces pánico, temor, o una enfermedad como un aneurisma, que puede tener unas consecuencias catastróficas en nuestro bienestar? Pues no es que uno lo quiera conscientemente vivir, pero ahí hay un gran maestro, ahí hay una gran lección de vida. Y si tenemos las herramientas y la disciplina, podemos revertir esas situaciones. Y yo lo he visto en una cantidad de pacientes que no es un trabajo fácil, no es un trabajo que se da de un día para otro, pero que ellos han logrado hacer que las enfermedades que muchas veces la ciencia define como incurables, ellos logran curarse, sanarse completamente. Todo comienza con el amanecer. Cuando yo les decía que cambió la teoría de que la Tierra era el centro del sistema solar, a que ahora sabemos todos que es el Sol el centro de nuestra vida, porque todo lo que hay en este mundo tiene vida gracias al Sol, ¿o no es así? Pero llega el amanecer y muchas veces lo que hacemos es voltearnos para el otro lado buscando 5 minuticos más de sueño, de descanso. Y toda la naturaleza estalla en júbilo. Los pajaritos empiezan a trinar, a cantar, a celebrar una nueva fiesta, una nueva oportunidad. Y de hecho, todo lo que miramos en tonos grises, azules, verdes, que muchas veces no diferenciamos las formas en el amanecer, en la medida que va entrando la luz del sol, vamos viendo las diferencias, vamos viendo la ardilla diferente al árbol, diferente al fruto o a la flor. Todo empieza a tener más claridad. Y eso que está sucediendo allá afuera está sucediendo en nuestro interior, pero siempre y cuando nosotros entremos en esa misma conciencia, en esa misma vibración, en esa resonancia. La resonancia es un fenómeno de la física muy similar al del eco. Cuando uno grita,
y el sonido se va y regresa. O uno lo ve en las personas que han vivido mucho tiempo juntas y empiezan a tener rasgos físicos similares. Y se han hecho estudios como personas que están en la universidad y comparten la misma habitación, son compañeras de estudio, van teniendo sus ciclos menstruales más o menos en las mismas épocas, en los mismos periodos, porque va entrando en una vibración, en una armonía. O sea que nosotros debemos de comenzar a levantarnos y mirar hacia la salida del sol. A las 6 de la mañana por lo general, es en Colombia, acá puede ser un poco más tarde, pero estar listos a respirar esa energía y a recibir esa energía por nuestro sistema circulatorio y levantar las manos para que vaya entrando la tibieza del sol, la energía del sol, y con la respiración la vamos entrando a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebelo, a los hemisferios cerebrales, la vamos bajando por la columna a través de todos los centros energéticos o chakras, que eso se puede ver con más detalle después, esto es a grandes rasgos, y de esa manera la sangre que contiene, ¿qué elemento contiene la sangre principalmente? ¿Qué le dan a las mujeres en embarazo? Hierro. O sea que la sangre es un metal líquido. Y el hierro, cuando tiene energía, ¿en qué se convierte? En un imán. ¿Han visto ese experimento cuando uno estaba pequeño con una batería, con una pequeña pila, y uno amarraba un cablecito a un clavo, a una puntilla, y le pasaba la corriente, y con ese clavo uno podía coger pequeñas piezas de metal como clips? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Bueno, lo mismo está sucediendo con nuestro sistema circulatorio. Cuando uno respira y se carga con la energía del sol de manera consciente y tiene una alineación entre el pensar, una coherencia, el sentir y el hacer, entonces nuestro cuerpo, que funciona como una antena, comienza a convertirse en un imán para poder atraer experiencias de mejor calidad a nuestra vida y no situaciones que se van convirtiendo tristes, lamentables, desafortunadas. Y uno ve que una persona muchas veces pierde su auto y al tiempo vuelve y le roban otro auto como si tuviera ladrón propio, ¿cierto? O va viviendo una serie de tropiezos y se vuelve una situación reiterativa porque todavía no ha logrado comprender y transformar esa experiencia. O sea que es bien importante integrar la visión, la respiración, las manos y la conciencia de lo que estamos haciendo. Las cosas cambian cuando tenemos una conciencia distinta de ellas. Y esa conciencia que tenemos de las experiencias de manera diferente le da un sentido, le da un orden y le da un propósito más elevado a nuestra vida. Miremos esos cambios de la conciencia de manera muy rápida. Hay miles de cambios, pero estos pueden ser algunos. Cuando Newton, ese físico tan importante, decía que las cosas estaban hechas de átomos, como si fueran, que todo estaba hecho, llamémoslo, de bolitas. Y átomo significa algo que no se puede partir, que es la sustancia mínima de la que estaban hechas las cosas. Pero después llegó Einstein y empezó a hablar de los campos de energía y dijo que esos átomos estaban hechos de partículas eléctricas y que esas partículas eléctricas a su vez, o sea que la materia estaba hecha de energía, o sea que lo que nosotros vemos como este computador, como este papel, como este bolígrafo, es realmente energía, simplemente que está vibrando en una frecuencia más baja y por eso lo podemos ver. Si yo acelero la vibración, pues ya no lo vemos de una manera tan clara. No es que haya desaparecido, simplemente que está en una frecuencia más alta, como sucede con unas hélices de un avión. Aquí hay una cantidad de energía que está pasando de sus pensamientos, de radios, de televisión, y no lo estamos viendo,
pero uno lo puede sentir y hay veces uno termina cansado o uno termina motivado cuando uno sale al campo y se recarga energía, y también está la energía de la naturaleza, o sea, todo es energía. Y luego llegan los físicos cuánticos y empiezan a decir, hay una física que explica todos los fenómenos a nivel macroscópico, a nivel grande, o sea, como podemos ver este lapicero, entonces hay una física que explica todos los objetos grandes que podemos ver. Y hay unas leyes, por decir, si yo tiro este lapicero, espero que no se dañe, al suelo, y si lo tiro 100 veces va a caer, porque sabemos que hay una ley de la física que habla de la ley de la gravedad, y ahí va a caer. 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces va a caer. Pero sucede que la vida no solamente son las cosas físicas que nosotros vemos, también hay otras experiencias como los pensamientos, las emociones, la intención, mire qué tan interesante, la intención, la esperanza, que son situaciones que son parte de nuestra vida, porque si tú tienes esperanza, entonces con esa esperanza te puedes aliviar, o vas y buscas la dirección de un amigo a ver si lo encuentras, porque yo creo que sé dónde vive, y se atrae y se encuentra con él. O sea, la esperanza es algo con lo que nosotros vivimos y tiene peso, tiene importancia. Pues la física cuántica explica que la intención, nuestra intención, va creando y mueve esa energía en esa dirección. O sea que el observador tiene influencia sobre lo que le sucede. En otras palabras, cada uno de nosotros ha creado y tiene la posibilidad, o al menos la oportunidad, de transformar su experiencia de vida, independiente de lo bueno, regular o malo que estén viviendo. Tenemos la oportunidad y las herramientas, y eso estoy hablando de física, no estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de espiritualidad, que también se integra. Y ahí es donde empieza la ciencia y la espiritualidad a integrarse, porque se dieron cuenta que siempre el hombre está interactuando con todo lo que le rodea, o sea que nada está aislado, nada, en otras palabras, nada es imposible. Todo lo podemos hacer si lo hacemos de manera ordenada, con el conocimiento adecuado, de manera juiciosa, porque la disciplina y el trabajo se necesitan para todo. O sea que los pensamientos, que es la forma como la mente, el cerebro va creando imágenes, por eso se habla tanto de la imaginación, con la conciencia que nosotros tenemos de las cosas. Yo ayer explicaba en una charla acerca de un bolígrafo. ¿De qué color es? Azul, ¿sí? Y para todos, si yo les pregunto, todos van a decir que es un bolígrafo. Pero si de pronto yo cojo esto y en un niño puede ser un avioncito, ¿ya? El bolígrafo no ha cambiado, pero en la conciencia de ese niño ya este objeto cambió y su uso ya es diferente. De esa manera, nuestros pensamientos, nuestra manera de visualizar las cosas, porque el cerebro crea pensamientos a través de imágenes, más la conciencia es nuestra creación. Entonces, observen por un instante su cuerpo, si está gordo, si está flaco, si está calvo, si está arrugado, si está enfermo, si está con dolencias, si está triste, afligido, si está golpeado. De alguna manera, ¿cómo lo hemos creado? No, es que yo no tuve la culpa, alguien me chocó el vehículo. Inconscientemente participamos de esa experiencia. Yo no estoy diciendo que nosotros todo lo hemos hecho porque no lo merecemos, porque es un castigo, no. Hemos participado de esa experiencia de alguna manera, ¿sí? Así no nos guste el jefe, así no nos guste el dinero que nos estén pagando de nuestros honorarios, pero de alguna manera hemos ido aceptando esa realidad y podemos cambiarla. Puede que ustedes digan, pero yo ¿por qué voy a crear un cáncer? ¿O por qué voy a crear un problema renal? ¿O este conflicto con mi esposo o con mi señora? Pues sí,
hay un proceso que nosotros tenemos que descubrir y transformar. Y eso no tiene que ser a través de un psicoanálisis de muchos años, eso puede ser de una manera rápida. En la medida que uno se va acercando a cada amanecer de manera consciente, así como esa oscuridad empieza a iluminarse en la mañana allá afuera, esa confusión y ese desorden que tenemos adentro o esa inconsciencia también empieza a aclararse en su interior. O sea que con disciplina uno, si se dispone a la misma hora a hacer el mismo ejercicio interior, va viendo cómo van llegando pensamientos y ideas que le van ayudando a poner su vida en orden, para darle sentido y propósito a nuestra existencia. Para eso se necesita un equilibrio entre la razón y la sensibilidad y el corazón. Por eso el hombre y la mujer se unen para poder generar la vida. El hombre necesita de un óvulo que no lo tiene y la mujer necesita de un espermatozoide. Se necesita el principio masculino y el principio femenino para gestar la vida. Son principios de la vida. Si yo prendo y apago la luz, es el desplazamiento de un electrón de un lado negativo hacia un lado positivo. Y él se desplaza por polaridad, por cambios de corriente y ahí se va produciendo la luz. O sea que ese equilibrio, por eso nosotros tenemos que aprender a respirar, tapándonos un oído y llevando el aire a este hemisferio, para ir limpiando todo lo que tenga que ver con esa parte masculina, con esa parte racional, con esa parte matemática. Por eso uno dice, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, ¿sí? Las mujeres se ponen contentas. Y a los hombres hay que saber guiar, saber orientar, saber conducir por la vida. Y en ese equilibrio, en esa dificultad que nos da ese equilibrio, es que se va tejiendo la vida. La vida siempre se teje entre los opuestos. Esta es la segunda parte de la conferencia. Hoy vamos a hablar de, la primera era cambiar la mente, cambiar la visión para cambiar nuestro mundo. La segunda parte es cómo nuestro cuerpo habla. Hay todo un compendio acerca de los mensajes del cuerpo. Hay unos libros fabulosos que yo he recomendado, por ejemplo, La enfermedad como camino, de un psiquiatra y un psicólogo alemán. Aquí voy a hacer rápidamente, porque esto puede demorarse unos meses estudiándolo o años. Pero es bonito, devuélveme por favor, miren esa frase, cuida con amor cada parte de tu cuerpo, porque yo he decidido hacerlo mi templo. No estoy, ahí mencionan a Corintios, pero eso se puede aplicar para el musulmán, para el taoísta, para el que quiera, o simplemente cuídate, quiérete, valórate, respétate y trata a los demás como tú quieres que te traten a ti mismo, si no queremos entrar en temas que de pronto tocan sensibilidades. Pero es importante saber de que nosotros no podemos seguir viviendo de manera aislada, desconectada, como si el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los volcanes, la nieve y el medio ambiente, eso nada tiene que ver con nosotros. No. Todo se relaciona y todo lo tenemos que saber recorrer paso a paso, día a día, pensamiento por pensamiento. Muchos ya han hablado de cómo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y al morir este cuerpo físico va a volver a la tierra, a dar vida a las plantas, a los insectos, a los animales, pero cómo nuestra esencia espiritual, el alma, debe seguir su evolución. Y por eso nosotros tenemos que ir haciendo esa conexión de la luz del sol con nuestra luz interior, porque ahí está la recarga de energía, como cuando nosotros todas las noches cogemos el celular para el otro día poderlo utilizar y lo conectamos. Eso está bien, nosotros también deberíamos de cargar de energía en la noche con la luna, especialmente en la época de luna llena, en esa semana es bien importante. De hecho, aunque eso no viene al caso, la fecundación, el traer hijos a este mundo, debería de ser en esa semana de la luna llena, porque hay más luz,
Es un pequeño dato, porque muchas veces hemos vivido de manera inconsciente. La procreación, traer los hijos, amarnos, es casi que un accidente y no algo que toda nuestra vida debería de ser de manera consciente. Consciente no necesariamente es analizada de una forma racional. Consciente es mucho más que la razón. La vida es el arte de crear y desde esa conciencia superior tenemos que empezar a crear la vida del cielo en esta tierra y nosotros tenemos que no solamente humanizar la vida, sino espiritualizar la vida. Siempre se habla de humanizar, ¿ya? Una vida más humana, realmente es un mundo más espiritual. Espiritual es esa conexión con el universo, porque nuestra esencia es espiritual. Y está esa glandulita en la mitad del cerebro, que es la glándula pineal, que los científicos la han identificado como la sede de la conciencia. De hecho, es la que produce una hormona en la noche. ¡Qué tan interesante! En el momento de oscuridad es donde se necesita la luz, ¿o no es así? Y en la noche esa glandulita produce melatonina. ¿Sí? ¿Y qué hace la melatonina? Es la que permite que nuestro sueño sea tranquilo. Cuando uno le dicen, no hay un mejor somnífero que una conciencia en paz. Cuando uno comete errores, que todos los hemos cometido, ¿qué sucede con nuestro sueño? Se altera y uno dice, la embarré, le hablé duro, me sobrepasé, esto no lo debía haber hecho. ¿Ya? ¿Y qué hace la luna? Ilumina en la oscuridad aquello que está oscuro y nos hace consciente. Y uno dice, estoy teniendo problemas de insomnio, revise a ver qué es lo que está faltando poner en orden, qué es lo que tenemos que restaurar. Esa melatonina en el día se transforma en serotonina, que es la hormona del bienestar. Cuando uno se siente bien, cuando uno dice estoy alegre, estoy contento, es la serotonina la que le está ayudando. Y hay otra tercera hormona que es la que hace la conexión espiritual. Se me escapa en este momento, ahorita se las recuerdo, pero la llaman la molécula espiritual, que muchos la han investigado en estas plantas, que no es mi filosofía, que dicen que el LSD produce estímulo de la glándula pineal, que el yagé produce estímulo de la glándula pineal, y por eso muchas personas cuando están cercanos a la muerte o por un accidente o por enfermedad empiezan a decir, vi al abuelo, ya vi a mi hijo, está esperándome. Entonces se ha estudiado que esa glándula pineal es la conexión de este mundo material con el mundo espiritual. Y nosotros deberíamos de aprender a llevar luz y conciencia a ese centro. Y mire qué particularidad, y es que está en toda la mitad, bien protegida, bien resguardada. Y además tiene una forma, de eso pudiéramos hablar después, con más tiempo, tiene una forma de piña, como una pequeña piña. ¿Ah? Es muy lindo conocer bastante sobre eso. Ahora, solo a manera general, el desarrollo de todas estas facultades debe ser un desarrollo equilibrado, balanceado. No que yo me metí a un curso y me pusieron unos lentes y me estimularon la glándula pineal. No, no, porque eso es como cuando uno trata de coger los vegetales y los acelera a que maduren rápido y sí, cambian de color y se ven bonitos, pero están insípidos. No tienen el sabor, no tienen la madurez, no tienen el proceso. Todo esto tiene que ser un desarrollo integrado, los chakras, la energía, la respiración, la activación de la glándula pineal, el manejo adecuado de la sexualidad, el manejo integral de nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera. Veamos entonces que nosotros recibimos información a través de los sentidos. Y toda esa información
nos dicen cómo están las cosas afuera. Salud. Gracias. ¿Sí? Nos dicen qué está sucediendo para podernos ubicar en el presente. Entonces los sentidos tienen algo bien importante para decirnos quién soy, dónde estás y cómo estás con respecto a los demás. Si nosotros no ponemos cuidado a los sentidos, pues ya estamos en graves problemas. Y mire cómo los niños que son tan sensibles, pequeñitos, empiezan a sufrir de otitis, ¿sí?, a repetición, que será lo que ellos no quieren oír de este mundo tan ruidoso, tan convulsionado. De pronto los padres discutiendo por la noche, de pronto los compañeritos en el colegio haciéndole aquel matoneo, burlándose de él porque es gordito, porque es lento, porque no tiene ritmo, etcétera, etcétera. Y todo eso le va alterando su energía y lo va afectando, y finalmente después le dicen, bueno, tienes una infección por esta bacteria y te tienes que tomar este antibiótico y todo lo demás. Pero ¿dónde comenzó ese desequilibrio? Mucho más adentro. Y quiero pasar rápidamente sobre la siguiente, por favor, a que mire la sabiduría que hay en la naturaleza y que hay en nuestro organismo. Yo no sé si ustedes sabían que todas las células, absolutamente todas, las de los huesos, las de la sangre, las de la piel, las del cabello, las de las uñas, todas, absolutamente todas, en un periodo de 7 años se renuevan totalmente. ¿Lo sabían? Bien interesante. Eso no significa, la piel se renueva mucho más rápido, el tracto digestivo en 45 días, los glóbulos rojos en 120, pero todo nuestro esqueleto, todo lo que nosotros somos, se renueva. Pero entonces, ¿por qué se renueva y se deteriora? Se debería de renovar y mejorar. Yo veo que cuando sacan un celular, el que sigue es más avanzado, tiene mejor memoria, tiene más velocidad, etcétera, etcétera, mejores cámaras. ¿Y nosotros por qué nos vamos deteriorando? Es porque no estamos trabajando de una manera integral nuestra salud. Nosotros tenemos que entender que en nosotros está esa trinidad, esa fuerza del amor, la sabiduría y el poder. Yo quiero entonces que empecemos a tener una comprensión diferente de nuestro organismo. Ya les hablé de esa capacidad de transformación y de renovación del cuerpo. Veamos entonces cómo nuestro sistema nervioso no es solamente un sistema eléctrico, no solamente es un sistema electromagnético que atrae, sino que es un sistema luminoso. Nosotros debemos de hacer que nuestros pensamientos sean brillantes, nuestras ideas sean realmente que iluminen la vida de las personas, que ayuden a los demás a generar conciencia de cómo están viviendo o de cuáles son sus errores, pero eso sí, equilibrados con el amor. No es el que sabe y tiene mucho conocimiento, sino el que tiene el conocimiento, pero también tiene la sensibilidad para transmitir ese conocimiento, para no lastimar, para no hacer sentir mal al otro, para transmitirlo de una manera adecuada. O sea que si nosotros empezamos a utilizar nuestro sistema nervioso y a desarrollar el poder de la visualización, a través de imágenes podemos empezar a crear órganos más sanos, experiencias de vida más positivas. Pero para eso hay que trabajar, como les he dicho, con disciplina. Eso no es que, sí, yo una vez me imaginé esto y al otro día me encontré con un amigo de la escuela. No, si yo ya sé que eso funciona, yo debo de ponerme en la tarea de trabajar en esa visualización todos los días y ojalá a la misma hora. Sigamos. Entendamos también qué sucede con el sistema respiratorio. Una pregunta, por ejemplo, ¿el orificio nasal derecho a qué corresponde? Al hemisferio izquierdo. ¿Ya? Que a su vez maneja toda la parte masculina. O sea que el orificio nasal derecho corresponde al Sol. Y como todos los planetas están en nuestro organismo, porque siempre se nos ha dicho que hay un macrocosmos y un microcosmos. O sea que el orificio nasal izquierdo
¿A qué corresponde? A la luna. ¿Ya? Y todo eso lo deberíamos de saber. Miren que incluso los días de la semana y los diferentes órganos están en conexión con los planetas. Los planetas no están por allá dando vueltas alrededor del Sol porque se ven bonitos dando vueltas. No, eso hace parte de cómo nosotros tenemos que empezar a hacer esa conexión. O sea que el lunes, ¿a qué planeta o a qué astro representa? A la luna. ¿Y martes? Que es el fuego. ¿Ya? Por eso cuando una persona tiene mucha rabia, mucha ira, se vuelve colérica y le terminan sacando piedras. ¿Ya? Y uno muchas veces dice, le sacó la piedra, le sacó la rabia. ¿Ya? Tanto que cuando se enferma, ¿cómo se pone? Amarillo, como el fuego. Todo está conectado. ¿Y miércoles a qué planeta? ¿Y jueves? ¿Y viernes? ¿Y sábado? ¿Y domingo? Sol, Sunday. ¿Ya? Mire, todo está en un orden perfecto y nosotros tenemos que empezar a respirar de manera consciente, a observar nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestra mano tiene 5 dedos? ¿Por qué 4 están en el eje horizontal y 1 está en el eje vertical? ¿Por qué los que están en el eje horizontal tienen 3 falanges? Y todo es un mapa que uno tiene que aprender a leer, a comprender la forma de la vida, de la creación en nosotros, porque es el mismo arquitecto, es el mismo creador. Vamos a la siguiente. Miremos el sistema circulatorio. Siempre hemos visto la sangre, cuando realmente la sangre está moviendo una fuente, ya les dije, es como un imán, electricidad. De hecho, cuando uno le ponen un electrocardiograma, ¿qué le están midiendo? La electricidad del corazón. Empecemos a mirarnos y a reconocernos de una forma distinta a como hemos estado acostumbrados a vernos. La que sigue me encanta. ¿Qué pasa con el sistema digestivo? ¿Dónde está? ¿En dónde? ¿Por debajo de qué? Del diafragma. Y el diafragma es un músculo que está acá, por debajo de las costillas, como una cúpula, como una bóveda. O sea que debajo de esa bóveda, ¿qué están? Los pulmones, aire. ¿Y qué está debajo de los pulmones? Intestinos, que es la tierra. Mire que toda la parte digestiva está en la parte inferior, conectado a la tierra. Cuando nosotros nos ponemos de pie, la energía empieza a subir por las piernas y a cargar nuestro sistema digestivo. Por eso todos los procesos de sanación, de aliviarse, de sanarse, los orientales hablan de limpiar nuestro sistema digestivo, hacer lavados de enemas, limpiar nuestro colon, cambiar muchos de nuestros hábitos de alimentación, porque todo el torrente sanguíneo, todos los nutrientes y todos los pensamientos, cuando estamos alimentándonos, porque no solamente uno se alimenta de la vitamina, la proteína, las grasas, los carbohidratos, sino de los pensamientos, las emociones. Mire que a uno le dan una mala noticia y uno contesta el teléfono y ahí mismo siente el susto en el plexo solar porque llegó la energía con una carga negativa de kilómetros y kilómetros. Puede estar su hijo haciendo los estudios en Australia y usted se levanta a medianoche, algo le pasó a mi hijo, estaba soñando con él y al amanecer le llega la llamada y le dicen, mira, pasó esto y esto y esto, y usted, yo lo soñé anoche. O sea, la energía se desplaza a millones de kilómetros sin ningún problema. O sea que mire el orden, el cielo, la tierra, como aquí ya empieza a ser más eléctrico, como en la misma tierra, luego está el cielo, luego están los rayos, la parte magnética de los pensamientos. Es lo mismo que hay allá afuera que vemos cuando hay una tormenta y vemos la tierra, la lluvia, los pensamientos, el viento y arriba la luz y los rayos. Es exactamente lo mismo acá. Yo sé que no les estoy hablando de qué significa una otitis, qué significa eso. Eso puede estar en los libros o se puede estudiar de manera detallada. Pero yo quiero es abrir sus mentes a una visión diferente. Vean qué tan interesante. ¿Cuántas son las vértebras en los niños? Allá dice, ¿cuántos? 33. ¿Y qué número es el 33? ¿Ya? O sea, aquí hay toda una escalera.
¿Y cómo se llama este hueso? O sea que nuestra vida, cuando ese hueso es el que conecta todos los músculos y los nervios fuertes a la tierra para podernos poner de pie y poder avanzar. O sea que nuestros pasos en esta tierra deben de ser ¿cómo? Sagrados. Sagrados no es estar rezando todo el día, aunque el que quiera rezar todo el día no hay ningún problema. ¿Ya? Sagrados es darle ese valor, esa realidad a nuestra esencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres una mujer sagrada, valiosa, eres un hombre digno, eres un hombre que puedes crear experiencias de vida maravillosas. Y desde esa conciencia es que tenemos que empezar a vivir esa verdad con rectitud al pensar, al actuar, al sentir. Todo eso está ahí. Y mire que nuestro organismo no es simplemente un esqueleto y eso quedó muy bien así, con 5 dedos en la mano y con 33 vértebras en los niños. No, todo obedece a una geometría sagrada, a un conocimiento universal de cómo se ha ido desarrollando la forma en nosotros. Y la forma debe ir acompañada del fondo. ¿Existe alguna relación entre el movimiento mental con las enfermedades musculoesqueléticas? Sí, todo. Cuando una persona empieza a tener rigidez en sus articulaciones, también tiene rigidez. Es terco, es obstinado, puede ser orgulloso, puede ser soberbio y empieza a tener esos mismos problemas de rigidez en su cuerpo. O sea que nosotros deberíamos de vivir, si somos conscientes, de una manera mejor. O sea que todo está evolucionando en espiral. Si nosotros miramos esa geometría, todo empieza en un punto, el punto avanza hacia la línea, 2 líneas forman una figura geométrica que es el triángulo, porque 2 vectores dan un vector resultante. Estoy hablando muy rápido de muchos temas, pero unos los van a entender, otros irán llegando a ese conocimiento. Pero la idea es que dar conocimiento, hay veces muy básico y hay veces un poco más avanzado, para que todo se nos vaya abriendo a una curiosidad, a un deseo, a un apetito por querer avanzar y aprender más. O sea que ese triángulo, cuando se juntan 2 triángulos, se forma un cuadrado. Y ese cuadrado contiene un círculo. Y ese círculo, si se vuelve monótono, pues vivo lo mismo y puede ser un círculo vicioso o puede ser un círculo virtuoso. Pero si mi conciencia tiene un esfuerzo, un sacro oficio, un sacrificio y se eleva, y vuelvo y repito, ese sacrificio es simplemente tener un control consciente de mi voluntad, para llevar mi voluntad a un nivel superior. Y esa voluntad hace que ese círculo ya se eleve. ¿Y qué figura se forma? La espiral. Y esa espiral está en el ADN, que se ganaron el premio Watson y Crick, el premio Nobel de Medicina, pero también está en la espiral de la Vía Láctea, ¿o no? O sea, toda la creación desde el universo hasta nosotros obedece al mismo orden, a las mismas leyes. Vamos rápidamente a la tercera parte. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Bien? De pronto voy muy rápido, pero como les dije, quiero darles bastante y generarles inquietudes, y en la medida que quieran profundizar, pues podemos hacerlo con mayor tiempo. Hay 7 pilares de la salud desde el punto de vista de la medicina que yo he venido desarrollando, que es la sanación con la medicina cuerpo-mente. No me gustan mucho los nombres, porque pienso que a veces los nombres encasillan y ponen a la persona muy rígida frente a algo. Pienso que uno puede ir tomando de diferentes fuentes del conocimiento e irla aplicando a lo que en ese momento uno necesita y le va bien. Así como cada uno de ustedes se viste de una forma como se siente cómodo y son ustedes mismos. Eso es lo que yo hice con mi
con mi desarrollo de mi técnica para ayudar a las personas a sanar. Sabemos que es bien importante entonces la intención, un optimismo, pero no es un positivismo, llamémoslo tonto. Todo bien porque hay que ser positivos. No. Es un optimismo con conciencia de por qué yo debo pensar de manera positiva y cómo yo tengo el potencial para crear una experiencia de vida superior. Hay básicamente 7 pilares y desde la antigüedad los grandes sabios de la humanidad han hablado de la importancia del conocimiento de sí mismo. Sobre eso hay cualquier cantidad de literatura, pero básicamente es empiecen a conocerse, empiecen a observarse. ¿Cuántos agujeros hay en su cráneo? Cuéntenselos, ahí tienen el cráneo. ¿Ya? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 chakras, 7 notas musicales. O sea que hay una armonía, hay un orden. No está así porque sí. Y si vamos profundizando, nos vamos dando cuenta que hay 2 oídos y una boca, y es para poder aprender a escuchar antes de hablar. O sea, todo lo que uno ha oído y ha visto a veces en la sabiduría popular o en los sabios, tiene una razón de ser. Dios no juega a los dados. Es bien interesante. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién eres? Pregúntate eso. Hay una mujer, una ama de casa, una doctora, una abogada, un contador. Somos mucho más, un médico. Pues yo digo, yo soy médico, pero ahorita que vaya caminando soy un peatón. Y si llego a la casa y me toca lavar mi ropa, pues en ese momento no soy el doctor, en ese momento soy el que lava la ropa en la casa. ¿Ya? O sea que, ¿con qué nos identificamos? Para poder realmente empezar un trabajo desde lo más elemental hasta que reconozcamos la grandeza con humildad en cada uno de nosotros. Y en esa grandeza debemos de crear y debemos de vivir. No podemos sentirnos maravillosos y vivir en escasez, en pobreza, quejándonos, echándole la culpa al otro y señalando al del problema en los dirigentes y en tantas otras cosas, que es verdad que están ahí creando caos y desorden, pero nosotros tenemos que ocuparnos de ser conscientes cuál es mi tarea y qué es lo que yo debo hacer. ¿Ah? Cómo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer en el momento que es, de manera correcta y oportuna y sabia. Bueno. O sea que el conocimiento de sí mismo es el punto de partida y el punto de llegada, yo tengo que saber a dónde voy, es la espiritualidad. Y no hay que ver la espiritualidad, lo he dicho ya varias veces hoy, como algo religioso, puede ser como, miren, la misma salud es una bendición y eso todos lo sabemos, ¿o no? ¿Sí? Y que no hay tesoro más grande que la salud. Entonces, si es una bendición y hay un orden y nosotros tenemos un poder creador inmenso, como ya nos estamos dando cuenta que no estamos aquí porque sí, sino que hay realmente cosas fascinantes en cada uno de nosotros por descubrir y por desarrollar, pues entonces una persona espiritual debería de tener una salud excelente, no ahí más o menos, con la gota, con la artritis, con la diabetes, con la hipertensión. Eso hay que irlo dejando atrás en la medida que nosotros vayamos transformando nuestra experiencia de vida. La alimentación, hay todo un compendio, hay expertos en alimentación, no es el campo que yo más manejo, trato de buscar en mi vida una alimentación cada vez más natural, como muchos ya lo están haciendo, pero pienso que al mismo tiempo
aunque es importante tener un buen combustible para que la máquina funcione, llamémoslo en términos mecánicos así, a veces podemos comer de una forma muy saludable, pero llevamos una vida caótica, desordenada, con mentiras, con engaños, con rabias, con de todo, y eso no nos va a hacer vivir mejor. Yo acostumbro a dar gracias cada vez que tengo mis alimentos, porque voy viendo cómo un campesino que yo no conozco en cualquier lugar del mundo sudó la gota amarga sacando una papa, una patata de la tierra, y que hoy en día yo me la puedo comer gracias al trabajo, gracias a que otra persona vio en mí algo interesante y hicimos un intercambio, y de esa manera llegó ese alimento. Y hay que agradecer a la vida, a la naturaleza, a la tierra, al aire, al agua, al fuego, a todo. No simplemente seguir viviendo como animalitos, sino cada vez realmente, cuando como, cuando duermo, duermo, cuando río, río, cuando lloro, lloro. Bueno, el ejercicio, pues sabemos todos los días la importancia del ejercicio, pero también yo trato de que la gente entienda de que no es la vanidad, la cultura al cuerpo perfecto, me voy para la máquina de spinning y voy allá y tengo toda la adrenalina, pero llego con la misma enojo, con la misma agresividad a la casa porque estoy súper enérgico, pero al llegar y veo al hijo con los tenis tirados en el suelo, pues lo que hago es gritarlo o gritarle, eso. Entonces ahí yo no estoy eliminando el estrés, por eso cada día se busca ejercicios que estén más en concordancia con el nivel energético de las personas. Por eso, como cuando la gente compra un perro y dice, este perro necesita una finca, porque donde usted lo meta en un apartamento, o le destruye el apartamento o se muere de angustia el perro. Lo mismo, hay un joven, póngalo a correr, otra persona de pronto quiere hacer un ejercicio más suave, más en armonía, que le lleve realmente a elevar su nivel de conciencia. Pues es increíble cómo las personas que hacen ejercicio juntos, comparten las actividades, tienen menos riesgos de sufrir infarto. Es un solo dato que todos o muchos ya conocemos, pero para que vayan viendo cómo el ejercicio no es solamente mover el cuerpo, sino cómo toda nuestra vida debería de ser un compartir. El trabajo dignifica al ser humano, pero somos nosotros quienes le damos dignidad a ese trabajo. Seguramente hay gente que no va a valorar a ciertos oficios o ciertas personas, pero ese es problema de esas personas en ese nivel de conciencia. Nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos, si lo hacemos con amor, con voluntad de servir, con la sinceridad de que estamos haciendo lo mejor, pues eso es lo que le va dando dignidad al trabajo, y así es que nosotros debemos de vivir. Y de esa manera atraer experiencias laborales que le generen a uno satisfacción en todos los campos. Si es el económico, para los sueños y las metas que queremos hacer realizar, o si es a nivel intelectual, o si es a nivel altruista, como sea. Pero nosotros somos los que tenemos que tener esa conciencia, de lo contrario vamos a estar enfermos. Yo recuerdo una paciente que quería quedar en embarazo y era una ejecutiva comercial muy exitosa, y yo le dije, ¿tú quieres quedar en embarazo? Bueno, no sé si te va a parecer muy duro, pero quisiera que cambiaras de trabajo. Ella casi entra en llanto, me dice que ella había hecho un acuerdo con su esposo de cambiar a una mejor vivienda, y que los dos iban a hacer un aporte para poder mantener ese nivel de vida, y que iba a ser muy duro para ella y para su esposo tomar esa decisión. Pues afortunadamente tomó la decisión y en menos de 6 meses estaba con su bebé, porque ya toda su energía estaba enfocada de una manera distinta. No con esto quiero decir que todas las personas que quieran o tengan problemas con eso van a tener, pero es como muchas veces nosotros tenemos que hacer
definir y valorar cuáles son nuestras prioridades y cómo trabajar por eso. Las relaciones personales, un tema bien interesante. Quiero que escriban el nombre de una mujer muy valiosa, se llama Marilyn Voss, con V, gracias, Voss, y con S, y Savant, con S-A-V-A-N-T. Bueno, ¿quién tiene idea quién es Marilyn Voss Savant? ¿Tienen idea? Pues llévense esta sorpresa. Es la persona en este momento viva con el coeficiente intelectual más alto. Mujer además, ¿no? Y, es normal, sí, eso es una redundancia, como llover que, como el agua moja, ¿cierto? Muy bien. Marilyn Voss Savant dijo esta perlita, apúntenla, es más importante saber relacionarse que ser inteligente. O sea que hemos hecho grandes esfuerzos por desarrollar nuestra inteligencia y se nos está quedando atrás nuestra capacidad de relacionarnos. Entonces, ahora ya la gente habla de la inteligencia emocional y ya yo vengo desde hace varios años junto a otras personas hablando mucho de la inteligencia espiritual como un tercer nivel de inteligencia. De eso pudiéramos hablar después, aunque es bien bonito porque eso le va a dar esa integridad del 3 a la inteligencia. La inteligencia cognitiva, de tener el conocimiento, la inteligencia emocional, de saberlo compartir, y la inteligencia espiritual para darle propósito a lo que sabemos. Hay gente que no tiene el éxito que se merece porque precisamente no tiene en orden esas inteligencias. Y el medio ambiente, y a veces vemos el medio ambiente como, sí, hay que cuidar los árboles porque nos dan el aire, es verdad. O hay que cuidar, reciclar, porque si no cuidamos el planeta, pues ya no vamos a tener ni siquiera agua, es verdad. Pero hay que entender el medio ambiente como la fuente principal de vida de nosotros. De vida, cuando yo les digo que empiezo el día cargándome de energía con el sol, es que ahí está la energía para quemar las impurezas que hay en el cuerpo. Mire que una persona cuando le hacen radioterapia por un cáncer, están cogiendo elementos radioactivos y están tratando de quemar las células que están enfermas con átomos que tienen radioactividad. Pues el sol es una bomba atómica de proporciones inmensas y nosotros simplemente pensamos que el exceso de sol nos da cáncer y que nos tenemos que proteger del sol porque nos va a dar cáncer, y es verdad. Y que el sol nos da vitamina D y que tenemos que tomar vitamina D porque el sol no nos está dando suficiente vitamina D, lo cual también es verdad. Pero nosotros no estamos entendiendo que la energía del sol utilizada de manera consciente a través de un ejercicio respiratorio y empezando a activar todo lo que ya les he mencionado de una manera general, es fuente de vida para ir quemando pensamientos, sentimientos y elementos que estén alterando la sangre y estén alterando el sistema nervioso para que nosotros nos volvamos personas agresivas, violentas o con pensamientos que no son. Mire que muchas veces dicen que después de ciertas explosiones solares las personas han tenido oleadas de agresividad, han hecho ese tipo de estudios. Entonces yo me refiero a una hora muy precisa, justo cuando el sol es mucho más suave, para poder tener esa vibración e ir empezando esa depuración. Entonces tenemos que empezar a darle el lugar que le corresponde al medio ambiente en la forma de nosotros sanarnos. Si nosotros vivimos, pásamelas todas, no las voy a leer, pero si nosotros vivimos de esa forma, pues tenemos que ir aprendiendo a vivir, aprendiendo, y ese
aprender a vivir se tiene que reflejar en la salud. Una definición que a mí me encanta de salud, apúntenla, no es mía, no sé de quién es, el silencio de los órganos y la quietud del espíritu. Muy lindo porque integra ambos aspectos. El aspecto físico, cuando nuestros órganos están silenciosos, quietos, porque hay paz, porque hay tranquilidad en nuestra conciencia, entonces hay salud. Y la quietud del espíritu. ¿Ah? ¿Qué? Salud es el silencio de los órganos y la quietud del espíritu. Nosotros tenemos que tener un espíritu sereno, quieto, que a pesar de estar en un caos, como cuando hay un huracán, alrededor hay casas, carros, todo un desorden, pero en todo el centro del huracán, ¿qué hay? Vacío y quietud. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no es irnos para los Himalayas, aislarnos, desconectarnos y volver a la ciudad y en 3 minutos estar así otra vez irritables. No, es saber conservar ese estado de armonía, de paz interior en medio del caos. Bueno, de esto voy a hablar mucho más en el taller. Yo veo que todas las diferentes áreas, ¿cómo vamos de tiempo? Llevo 1 hora. Bueno, nos quedan unos 15 minutos. 15 minutos para empezar las preguntas. Va a ser 1h30. Una parte muy importante de mi trabajo es la relación médico-paciente. Y hay un estudio del doctor Bernie Siegel, S-I-E-G-E-L. Él escribió un par de libros bien bonitos, varios, pero él es pediatra, él es cirujano. Bernie Siegel, con S, Siegel, S-I-E-G-E-L. Uno de sus libros se llama Amor, Medicina Milagrosa y el otro se llama Paz, Amor y Autocuración. Él es pediatra, cirujano y oncólogo. Y él hizo un estudio junto con otros médicos, yo también he hecho ese estudio, de lo que él llamó los pacientes excepcionales. Yo lo cambié no a pacientes excepcionales, porque no tienen que ser pacientes, sino seres excepcionales. Cualquiera, incluso, y a eso es mi propuesta, que las personas sanas sean excepcionales. No hay que estar enfermo y que a uno le digan que tiene 3 meses de vida para empezar a estudiar todo lo que sea para poderse sanar. No. Vivamos bien y mantengamos una vida saludable y no entendamos la tristeza, la depresión, como no, es que en mi familia hay la tendencia a ser depresivos. Yo vengo de familia depresiva, entonces es normal. Un tío por allá se suicidó, mi mamá tomaba pastillas y así la gente se acostumbra a vivir mal. ¿A ti no te gustan las cosas malas o sí? Ni siquiera una comida, ni siquiera una chaqueta, tú no quieres nada malo. Así debe ser nuestra vida. O sea que estudiaron el perfil de las personas excepcionales con un estudio muy interesante de Viktor Frankl. Él es un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazi y escribió un libro muy lindo que se llama El hombre en busca de sentido. Pues resulta que las personas que habían logrado sobrevivir a situaciones de vida o muerte, como por ejemplo los campos de concentración, no lo habían hecho por el azar. Ah, me fue bien, me llegó el trabajo, tan de buenas. ¿Ya? O mira, esta casa o este negocio me la... ¿Ve? Buena suerte, me la dieron. No. Realmente ellos eran conscientes de las decisiones que habían tomado. Sobre el perfil de los pacientes vamos a hablar mucho más, pero nosotros los médicos, los terapeutas, las personas que todos en algún momento también podemos ser pacientes, deberíamos de desarrollar una actitud excepcional frente a la vida y con mayor razón frente a la enfermedad. Es interesante, yo tuve la oportunidad de estar con la doctora Barbara Brennan, que trabajó en la NASA. Ella es física, yo estuve con ella en Nueva York, y cómo habla de que no hay enfermedades incurables, sino personas incurables, que habla del arte de no enfermarse. Y el doctor Bruce Lipton,
que es biólogo, que viene trabajando con el tema de células madre, dice que los pensamientos curan más que los medicamentos. Ahora, yo no les vine a decir aquí, dejen de tomarse la pastilla, el diurético para la hipertensión, porque entonces después hacen una crisis hipertensiva y yo sería irresponsable. No, pero sí empiecen a tener una visión diferente de cómo ustedes se pueden llegar a sanar y trabajar para eso. Quiero, como no tenemos mucho tiempo, este es un video que hice, lo tengo que editar mejor y en eso les pido disculpas. Quiero, con el respeto que se merece esta paciente, que la atendí a finales del año pasado, es una paciente con fibromialgia. ¿Conocen qué es la fibromialgia? En pocas palabras, las pacientes o los pacientes con fibromialgia les duele desde el pelo hasta los pies. Van donde los médicos, les terminan formulando todo tipo de cosas y andan. ¿Y qué hacemos con este paciente? Entonces, escuchemos su testimonio brevemente y cómo en solo 5 citas logró sanarse. Es una persona excepcional. Bueno, Beatriz, tú viniste a la consulta conmigo porque te diagnosticaron. Mire cómo se muerde la boca. Hace unos Mire la 18 tristeza, años. el rictus. Entonces cuéntenos cómo ha sido el proceso de su enfermedad. A ver, yo empecé con dolores en los brazos, en el cuello, en el pecho, en los pies, no me podía levantar del dolor insoportable, era como casi que tener un hijo, porque el dolor es horrible por la mañana, muy insoportable el dolor. Me mandaron, iba donde los médicos, me mandaban siempre analgésicos, me decían que no tenía nada, que eso era, algunos me llegaban a decir que eso era sugestión, que no tenía absolutamente nada, mandándome siempre los mismos analgésicos, ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén. Cuando ya no pudieron más me mandaron donde el psicólogo me mandó donde la psiquiatra me dijo que pues llevo 18 años tomándome todo lo habido y por haber. Y usted vino por primera vez a mi consulta el 14 de septiembre del 2017, hoy estamos a 3 de octubre, o sea, menos de un mes. ¿Qué cambios ha notado con una sola cita? A ver, he notado Miren cómo respira los con dolores dificultad. no están tan recargados y puedo dormir como más suelta. Mi esposo me dice que estoy durmiendo mejor, porque no me quedo tanto dormida, o sea, yo de noche duermo muy mal porque de por sí duermo mal, que despierto cada hora, pero no me quejo y he podido como acostarme de otra manera distinta, o sea, yo me acuesto y ya no siento como tantos dolores como ubicados en determinado lugar, sino que es como un dolorcito generalizado. De pronto he visto que me he sentido como liviana, no sé, es una cosa muy rara, me siento como liviana, como que de pronto puedo respirar un poquito mejor, porque a mí me ha dado toda la vida dificultad para respirar, yo creo que nunca aprendí a respirar. Si tanto analgésico tan pesado que me han mandado, no me quitan ni dolor, y yo soy de las que hoy me lo tomé y de pronto me sentí bien, mañana me la tomo y ya no me sirve para nada. O sea, Y hay el rabia, tratamiento hay frustración, hay desespero, desesperanza. Realizado, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo describiría usted? ¿O qué le he mandado para que se tome? No, en este momento lo único que hice fue un enema de café, que me Para pareció limpiar el colon. muy llamativo la cuestión de que me lo apliqué. Después de las molestias que causa, me sentí como liviana, como que me había quitado un peso de encima. Algo no sé, sentí algo muy raro, como livianita. Y pues hasta ahora solamente he hecho eso, que no he hecho más nada. Y hoy le mandé, hoy estuvimos aquí en la naturaleza, recibiendo sol, aprendiendo a respirar. ¿Y qué sintió cuando le enseñé los ejercicios de respiración? Sentí un dolor de estómago impresionante. O sea, un dolor de estómago impresionante. Y son ejercicios muy sencillos. Son muy sencillos, pero me sentí
que no podía del dolor, pero es porque yo le atribuyo a que yo nunca he aprendido a respirar. Ha sido una cosa bien difícil, porque yo creo que la tensión que he tenido en el cuerpo y es porque no respiro. O sea, es como Su si estuviera postura muerto, es siempre respiro muy bien. amarrada. Pues es como una muy sensación atada, de que es que a mí se me muy prohibió limitada. respirar, tengo que estar así. Entonces como que el cuerpo cree que es así que tiene que Bueno, vivir. vamos a adelantar, después miramos más a fondo, pero fue muy doloroso y fue muy lindo ver cómo uno como terapeuta en ese campo que uno va creando de coherencia, logra llegar al origen del problema muchas veces en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos. A veces, si se demora uno una hora, bueno, es una sorpresa. Obviamente, a partir de una hora, a veces uno descubre cosas mucho más graves en la segunda o en la tercera cita. Pero por lo general uno logra conectar, porque eso es como cuando uno arma un rompecabezas. ¿Saben qué es un rompecabezas? ¿Sí? O sea, uno sabe cuál es la pieza que le está haciendo falta y simplemente le pregunta, ¿usted vivió esto? Y ella le dice a uno, sí, ¿usted cómo lo sabe? Yo nunca a nadie se lo conté. Entonces, vamos a mirar en esta última fase, ahorita les voy a mostrar también brevemente el resultado de ella después de 5 citas. Y ustedes la van a ver, ¿ya? Que sea ustedes quienes la vean. La anterior, ¿no la vas a poner? ¿O sí? Básicamente es, como somos cuerpo, mente y espíritu, nosotros tenemos que trabajar en el cuerpo y empezar a limpiar. El ayuno es muy importante, hay que saber ayunar. Eso es todo otro compendio. Plantas, hay plantas que le ayudan a uno a limpiarse. ¿Ya? La malva es muy importante, el yantén es muy importante en los procesos de cicatrización. El café ayuda a limpiar, en fin. Y la limpieza del colon. Bueno, la mente, tenemos que aprender a meditar y eso es muy sencillo. Eso no es nada complicado. Tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos. Si lo que vas a decir, como dice el proverbio árabe, no es mejor que el silencio, pues no lo digas. Incluso no lo pienses. Elimina ese pensamiento negativo, porque no es de tu aspecto superior, es de tu ser inferior, que está queriendo dominar y queriendo hacerte perder el equilibrio en tu vida. La oración para algunas personas, pero hay que trabajar en tener una mente elevada, no una mente en donde uno esté todo el día irritable o renegando porque tuvo una discusión con alguien y ya el resto de día es una pesadilla. Uno tiene que aprender métodos que le ayuden a transformar esos malos momentos. Y en la parte del alma, pues hay que aprender a perdonar. ¿Y cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Y cómo se aprende a perdonar? Perdonando. Hay que practicar. ¿Ah? Servir. Cuando uno empieza a servir, eleva su conciencia, eleva su espíritu, ya empieza a ver cómo otras personas a quien tú le estás sirviendo se va volviendo tu maestro y te enseña grandes lecciones de la vida. Y amar, es muy importante amar, no tiene que ser tan solo una pareja, pero es muy importante en la medida de lo posible lograr esa armonía de pareja, porque lo que un hombre es capaz de experimentar, no lo puede experimentar si no es en una relación. Y no me estoy refiriendo tan solo a la parte sexual. Y lo mismo, una mujer puede ser muy completa, pero igual necesita ese complemento. Y en esa complementariedad podemos ir avanzando. Es como si yo trato de desplazarme con los 2 pies, pues puedo llegar muy lejos, caminar largas distancias, pero si me voy en un solo pie, probablemente allí me toque parar. Bueno, veamos el video corto de nuestra paciente para que ustedes vayan dándose cuenta. Sí. Hoy es sábado
16 de diciembre de 2017. Estamos aquí con Beatriz, una paciente que a lo largo de varios momentos nos ha compartido su progreso, su evolución. Y bueno, como usted es la protagonista de este proceso, cuéntanos cómo te sientes hoy después de cuántas citas, 4 o 5. 5 citas. Me siento muy recuperada, me siento al 100%, me siento súper bien. Nunca me ha sentido tan bien. Llevo como un mes después de la última cita, me he sentido sin ningún dolor en este cuerpo. Este cuerpo es mío ya. ¿Estás estrenando? Estoy estrenando cuerpo. Estoy estrenando cuerpo porque no me estoy tomando ninguna pastilla, estoy sin ninguna medicación. Aterrada de haberme tomado 18 años pastillas para unos dolores que nunca me los quitaron y que ya no viven conmigo. Ay, ¿cuántas pastillas se tomaba? No, pues, no, últimamente me tomaba 2 pastillas, pero yo llegué a tomarme hasta 6 pastillas al día. Yo iba dopada porque todo era droga psiquiátrica. Que no saben. No sé por qué me mandaron donde el psiquiatra, pero yo no sé por qué. Porque ni ellos saben por qué estaba yo allá. De hecho, digo que no saben porque si uno no le hace efecto una pastilla, porque no le miran a ver por qué diablos uno no se alivia, sino que le mandan otra pastilla sin saber por qué uno no se está aliviando. Y es muy particular que de un momento a otro, como buscando el dolor, pues o sintiendo que el dolor estaba ahí, yo caiga en cuenta de que tengo que sacar ese dolor de mi cuerpo. Bueno, Ya vamos no a tienes dejar dolor ahí. en el brazo. No tengo dolor en La ninguna verdad parte. es que Ni en los dedos, vea, hoy lo traía y ya no los tengo. Ya no ¿se ve tengo más dolor, joven o no? estoy bien. irradia luz. Todos dicen, pues se sienten como... Bueno, la verdad es que fue un proceso duro. Ellos sea, sí creen. ponle Pero pausa tengo que ahí. llevarlos a que quedan con más... Pues O sea, porque fue un proceso duro. Llegar a esto no es así simplemente con un abracito y ya. No, hay que trabajar, llegar a situaciones muy duras de su pasado y lograr liberarse de todo eso, pero miren el resultado. Es un trabajo en equipo. Yo pienso, para concluir, que hay una cantidad de enfoques médicos muy valiosos. La sintergética es uno muy importante que el doctor Carvajal ha venido impulsando desde hace unos años, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Está el Reiki, está la acupuntura, pues que lleva miles y miles de años. Pero realmente a veces pienso, y es mi humilde opinión, que podemos caer en la misma extremo de la medicina tradicional. Aquí no se trata de crear conflictos entre los médicos, llamémoslos alternativos, y los médicos tradicionales o alopáticos. Yo pienso que uno tiene que tener un equilibrio sensato frente a todo, pero que uno también puede caer en un orgullo de pensar de que porque le pusieron los imanes o porque le cuadraron su energía, ya yo sané a ese paciente. Sí, hay un don muy hermoso que Dios nos ha dado a muchos, muchos no lo han desarrollado de manera adecuada, en fin, pero que realmente el hombre, el médico y el paciente deben de unirse y deben de trabajar juntos y deben de encontrarle el camino, y que ahí está la relación espiritual que hace que sucedan cosas que uno mismo sabe que qué va a poder hacer uno si no fuera con el amor de tantas personas que han permitido que hoy yo esté aquí con ustedes y que ustedes me han dado al haberme escuchado y al haber compartido esta conferencia, esta charla, que espero que sea de su completo agrado. Yo tengo una pregunta y es para todo este tipo de procesos. Entiendo que una cosa básica tiene que ser la voluntad. O no, o sea, lo digo porque tengo... Sí, o sea, una voluntad de querer mejorarse y a lo mejor también la fe en que este tipo de procesos te pueden sanar. Lo digo por
si ha tenido también alguna experiencia con algún paciente que tiene una enfermedad mental, como por ejemplo la bipolaridad, que en ese estado la voluntad no está tan presente, digámoslo así, para poder participar y poner la voluntad que se necesita para tener un proceso exitoso, ¿no? Entonces esa es como mi pregunta. Bueno, yo tengo aquí este micrófono, o sea que, mira, le voy a recomendar, de hecho yo tengo un taller basado en un excelente autor que se llama Charles Fillmore, con doble L, Fillmore, Charles Fillmore, y se llama Los 12 Poderes del Hombre. Lo consiguen en internet y si quieren un resumen, yo se los envío, ¿ya? Por internet. Y habla de 12 poderes. El primero, como yo los he estudiado y como a mí me dijeron que debería de ser, es exactamente la voluntad. ¿Sí? Y explica cómo se debe trabajar la voluntad, la comprensión, la imaginación, la fe, el entusiasmo, el poder de la palabra, todos para crear lo que nosotros tenemos que crear. Es más difícil, obviamente, cuando la persona no tiene esa voluntad, pero no siempre el que dice tener voluntad la tiene, y no siempre el que dice que no tiene voluntad no la tiene. Por eso el sanador o el terapeuta o el ser humano que se acerca a otro ser humano no debe juzgar, es que ella no tiene la voluntad, mira que no vino a la conferencia y yo la invité. No, simplemente hay que buscar una estrategia de llegar, que finalmente el mensaje le llegue de otra forma. O sea que un río para llegar al océano no se va en línea recta, y aún así cruza valles, montañas, se mete subterráneo, cascadas, y finalmente llega. Entonces, no te preocupes, ponle el amor, ponle tu voluntad y buscamos la manera de llegar a esa persona. Y hay formas incluso desde la distancia para ir transformando esa voluntad, pero obviamente respetando la voluntad de cada uno, porque no es caer en que yo voy a hacer esto para que esta persona haga lo que yo quiero. Pero finalmente cuando hay ese desapego, se clama, se da gracias y se suelta al universo, esa voluntad va fluyendo. Y es maravilloso. Yo recuerdo, por eso creé también la cineterapia. Muchas personas que venían a mis conferencias o a la consulta me decían, ¿cómo hago si mi esposo o mi jefe no cree en esto y no le llama la atención? Entonces busqué a través del cine actividades que encuentro de una forma lúdica, sí, de una forma lúdica. Entonces llegaba la señora con su marido, el esposo con cara de regañado, cumpliendo la tarea, y ella haciéndome ojitos de que lo logré traer, ¿ya? Y después al final de la película, como ya está en un lenguaje que algunos hombres podemos recibir de una manera más amigable, doctor, me gustó la película, sus explicaciones, esto y lo otro, usted me puede ayudar para este dolorcito que tengo del golf. Y la señora detrás feliz celebrando, y ya habíamos encontrado la puerta para llegarle a esa persona. O sea que no te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo, que la luz siempre va a disipar la oscuridad. ¿Otra pregunta? Hay personas que aunque estén sufriendo mucho... Repite la pregunta. Hay personas que aunque estén sufriendo mucho, en el fondo no quieren curarse. Sí. Mira, qué buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Charo. Charo, muchas gracias. Mire, el estudio de los pacientes excepcionales a mí me conmueve, me estremece, es la palabra. Porque todos, si yo les pregunto, ¿quiénes se quieren sanar? De cualquier situación, ¿quiénes se quieren sanar?
Yo no tengo la menor duda. ¿O quiénes quieren vivir mejor? Porque puede que alguien me diga, no, yo estoy sana, yo estoy regia, ¿ya? Yo estoy muy bien. Pero todos queremos vivir mejor, ¿sí? Felices. Si tenemos dinero, queremos de pronto más, o si queremos algo, queremos siempre un nivel de calidad de vida. Y estudiaron de esas personas qué porcentaje tenían las cualidades para transformar una situación de esas complicadas. Y es a duras penas el 10 al 15% de la población. O sea, el 85% de la población no tiene esas condiciones. El 60% y un poco más hacen la tarea de ser buenos pacientes. Van a conferencias, se leen libros, hacen seminarios, ¿ya? Van a la consulta, te elogian, te dicen que eres lo máximo, pero cuando se trata de sus cambios, sus compromisos, mire lo que yo le dije a esta señora, te recomiendo que bajes el ritmo del trabajo, tal vez que pares un tiempo. Eso no es una decisión fácil, cuando ya tienes montado un nivel de vida que tú no quieres renunciar a ello. A veces las decisiones no son tan fáciles como uno quisiera. Esto no es como ir a la farmacia y deme una cajita de este antibiótico. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Pero otro dato, ¿sabe cuántos médicos, qué porcentaje de médicos tenemos una actitud excepcional frente a la vida? Calculen. 5%. O sea, si quienes estamos en el área de la salud no tenemos esa conciencia, ¿qué le estamos dando a las personas?